iOS 18, iPadOS 18 e incluso macOS Sequoia han sido de las peores actualizaciones que yo he probado. Todo lo que voy a decir en este video es en base a mi experiencia, porque sé que hay otras muchas personas que les ha ido bastante bien. Por ejemplo, hizo personas que dicen que las baterías les dura mucho y una cosa y la otra, pero en mi caso no es así con ningún teléfono. Desde que actualicé a iOS 18 y iPadOS 18 y macOS Sequoia, todas las baterías se fueron al carajo, en pocas palabras. Incluso salió iOS 16.6.10 y en el iPhone 8 Plus, que fue el último que probé, la batería también empeoró y muchísimo, cosa que anteriormente no pasaba. Incluso ya tengo una prueba de rendimiento de batería con el iPhone 8 Plus. Si quieren, pues se los voy a dejar acá abajo en la descripción para que vayan y lo vean. Con 2 horas de juego ya el iPhone 8 Plus llega a batería baja, cosa que anteriormente no pasaba eso. Pero es que fíjate, por ejemplo, que aquí en el iPhone 11 Pro Max todavía lo tengo con iOS 16. Podemos verlo aquí, iOS 16.6.1, y la batería dura lo que debe de durar, lo normal, dura bastante. El rendimiento anda muy bien, hasta el momento cero quejas con el iPhone 11 Pro Max con iOS 16. Pero en los demás iPhones la batería ha empeorado y bastante. En el iPad incluso también ha pasado. Vamos a desbloquear aquí esta. Tengo aquí el iPad Pro de 12.9 pulgadas, la batería siempre ha sido muy buena. Podemos ver que en este momento tengo un 88% de batería, aquí lo podemos ver en este widget. Si venimos aquí a la configuración y miramos la última carga al 100%, la última carga al 100% fue hace una hora, podemos verlo ahí. Lo único que he hecho desde que lo desconecté fue ver una serie o un episodio aquí en Paramount, que sería este de Catfish. Pero el resto nada más, las demás aplicaciones ya estaban ahí desde antes de ponerlo a cargar. Hace una hora 100% de carga y ya tenemos un 87%, fíjate que nos acaba de bajar. Anteriormente con esta iPad no era necesario ponerlo a cargar que todos los días, que cada rato, nada de eso. La batería siempre le duraba varios días, también dependiendo mucho del uso que yo le dé. Pero ahora me toca cargarla prácticamente todos los días. Lo único que yo hago con esta tablet es ver series y películas y nada más. Es que ni siquiera juego, ni veo las redes sociales, nada. Simplemente videos en YouTube, series y películas y nada más. Y la batería ha empeorado bastante. Pero a la que peor le ha ido con esta nueva actualización de macOS 15 ha sido a la MacBook Air. Vamos a subir un poquito la cámara. A la MacBook Air con M2 ha sido a la que peor le ha ido en cuanto a batería. Y no solamente en cuanto a batería, sino también en cuanto a otros aspectos que ya te voy a comentar aquí. Podemos ver que la última carga al 100% fue a las 6:30 de la tarde. En ese momento ya son las 7:22 de la tarde. Y tenemos un 86% de batería. Anteriormente con este computador solamente tenía que cargarlo una vez al día. Solamente una vez al día. Y ahora con esta nueva actualización de macOS 15... ya me toca cargarla hasta 3 veces en el día, cosa que anteriormente no hacía. Y eso que siempre le doy el mismo uso. No es que ahora lo esté utilizando más o no sé qué, que le instale cosas, no. Simplemente la uso de la misma forma para jugar de vez en cuando LOL, editar mis videos, ver así como los videos de YouTube y nada más. Y ya con eso me toca cargarla hasta 3 veces al día, cosa que anteriormente no era así. Tenía que cargarla máximo una vez al día. Si venimos a mirar aquí la actualización, vemos que ya está actualizada a la última versión. Vamos a esperar a que nos cargue. Podemos verlo aquí. Ya está actualizada. Yo lo había actualizado solamente hasta la 15.0, pero tenía muchos errores. O sea, el fondo de pantalla tenía errores. Por aquí si abrías lo que es en Launchpad también tenía errores, como que había glitch. Se ponía como gris la pantalla y después volvía. Entonces después salió la versión 15.0.1 y yo dije, bueno, seguramente con esto se va a arreglar. Pero se arregló un poco, sí, pero de igual forma todavía sigue presentando como esos glitch. El fondo de pantalla a veces se pone como gris. Yo pensaba que era el fondo de pantalla que tenía anteriormente, porque tenía estos nuevos fondos de pantalla, pues que tienen movimientos y que simulan como la versión antigua de iOS, las primeras versiones. Entonces yo dije, ¿será eso? Bueno, le cambié el fondo de pantalla, ya le puse un fondo completamente diferente, uno estático, la batería sigue drenándose de la misma forma. Hay veces salen esos glitch que se pone como la pantalla en gris. También otra cosa es que la condición de batería me bajó. Anteriormente tenía como un 87% aproximadamente. Y desde que lo actualicé inmediatamente bajó a 85%.
Y esto es algo que le ha pasado también a otras personas, tanto en iPhone como en Mac, porque ya estuve investigando y vi muchos comentarios de personas que también les pasaba lo mismo. Incluso aquí en mis videos también hay personas que les pasa lo mismo, que actualizan y de repente ya la batería les baja un 4%, un 5%. Entonces ahora vámonos con el iPhone 11. ¿Qué pasa con mi iPhone 11? Después de actualizarlo a iOS 18 hice video con él, hice las pruebas que siempre le hago, hice un video por ahí y listo, ya lo dejé de usar. Y ahora resulta, pasa y acontece que no quiere prender. No sé qué le pasó, pero misteriosamente ya no prende más. Ya he hecho de todo, he intentado forzar el reinicio con los botones de volumen. He intentado también reiniciarlo de esta forma con los botones de volumen, el botón de encendido. No funciona, se quedó ahí de la nada. Iba yo a hacer video con el iPhone XS Max, el iPhone 11. Así que pues los conecté a cargar y el iPhone XS Max prendió, pero el iPhone 11 no. Ya que estamos aquí con el XS Max, también quiero mostrarles algo. En ese momento podemos ver que tenemos un 77% de batería. Por alguna razón no quiso cargar más de ahí, o sea, llegó a 78%. Quedó conectado aproximadamente unas 3-4 horas y de 78% no avanzaba. En ese tiempo también tenía conectado el iPhone 11 y nunca prendió. Nunca prendió la pantalla, no pasó nada, se quedó así oscuro. Ya intenté hacer de todo, reiniciarlo, conectarlo aquí al computador. Lo dejé conectado todo ese tiempo, se calentó el teléfono normal como si estuviera cargando, pero no prendió la pantalla en ningún momento. Voy a conectarlo aquí al computador, aquí a la MacBook, a ver qué pasa. Pero de igual forma pues no pasa nada tampoco porque ya lo había conectado desde antes. He intentado prenderlo de muchas formas y pues no pasa nada, o sea, simplemente se queda así. Aquí en el computador no lo reconoce. Este es el iPhone 11 Pro Max, que lo tengo sincronizado a través de Wi-Fi. Así que conecto el iPhone 11 y no lo reconoce el computador. Vamos a abrir aquí lo que es el Trezor Tools a ver qué pasa. Si estuviera como en modo DFU o modo de recuperación, al menos se nos abriría aquí la ventana del Finder para restaurarlo o para algo, ¿no? Pero no, o sea, simplemente se queda así, no pasa nada. Vamos a mirar si aquí en Trezor Tools de pronto pasa algo. Mira la batería de la MacBook, ya la tenemos en 84%. Míralo acá arriba, lo puedes ver. Y eso que aquí los widgets quedan comidos como por un lado, ¿no? Un poco raro, pero bueno. Fíjate que aquí en Trezor Tools tampoco lo reconoce. Ya lo tengo conectado, no pasa nada, o sea, se queda así todo el tiempo. Volumen arriba, volumen abajo. Vamos a presionar el botón de encendido. Vamos a ver si de pronto pasa algo. En ese momento el teléfono ya se está empezando a calentar. Probablemente pues la batería está cargando o algo, no lo sé, pero no prende la pantalla, o sea, no prende, está muerto completamente. Vamos a ver con botón de volumen arriba y el botón de bloqueo, botón de encendido. Vamos a dejarlos hundidos al mismo tiempo. O sea, literalmente se queda así. El teléfono en ese momento está ya empezando a ponerse tibio en esa parte de aquí, como si la batería estuviera cargando, pero no prende, o sea, no prende la pantalla, no pasa nada. Y pues todos estos errores han empezado a pasar después de actualizar a la versión final de iOS 18. Raro, no lo sé, pero coincidencia tampoco me parece. Me pasó algo muy similar con el iPhone 8 cuando lo actualicé a iOS 15. El Wi-Fi y el Bluetooth dejaron de funcionar, así que el iPhone 8 prácticamente quedó inservible. Por ahí todavía lo tengo. En estos días lo estuve prendiendo a ver si de pronto pasaba algún milagro o algo, pero pues no pasó nada. Mira, aquí todavía está conectado el teléfono, ya han pasado algunos minutos y nada que prende. El computador no lo reconoce, el Trezor Tools no lo reconoce. Mira, la batería está cayendo. Aunque bueno, tengo el celular conectado, pero antes no pasaba así. O sea, la batería no se bajaba de esta forma, aunque tuviera el teléfono conectado. Entonces yo por eso digo que casualidad no puede ser. O sea, me pasó lo mismo con el iPhone 8. El Bluetooth y el Wi-Fi dejaron de funcionar cuando lo actualicé a iOS 15. Ahora con el iPhone XS Max ya por alguna razón no quiere cargar al 100%. Aunque bueno, apenas lo conecté una vez. Voy a esperar a que se descargue un poquito más y lo vuelvo a conectar. Utilizo cargadores originales. Tengo dos cargadores originales y tengo un cargador de Ugreen. El cargador de Ugreen es de buena calidad, así que dudo mucho que los cargadores tengan algo que ver. En este momento el teléfono está caliente. Se calentó bastante, simplemente con conectarlo aquí al computador. Casualidad, esto no puede ser. Misteriosamente después de actualizar a iOS 18, muchas personas tuvieron problemas de táctil, muchas personas tuvieron problemas en una cosa, en otra cosa, entonces como que un poco raro, ¿no? También, por cierto, ya se me está olvidando comentar que el rendimiento de la MacBook Air con M2, al menos la mía, ha bajado también un poco. Anteriormente iba muy fluida, muy rápido. Ahora no estoy diciendo que esté lenta porque no está lenta,
pero noté que el rendimiento bajó. Ahora cualquier aplicación que yo vaya a abrir, como que se queda brincando un momentico aquí el icono y ahí sí abre, cosa que anteriormente no pasaba porque solamente brincaba una vez y ya inmediatamente estaba abierta la aplicación. Ahora de repente no, ya algunas aplicaciones se demoran un poco más de tiempo en abrir. Si estoy jugando y voy a pasar de una aplicación a otra, como que se demora un momentico, cosa que anteriormente era rapidísimo. Así que pues no sé, estas actualizaciones han sido como las peores que han podido llegar, tanto para la Mac como para el iPhone como para el iPad. Son como las peores actualizaciones que yo he probado. Si de pronto ustedes saben qué podría hacer con el iPhone 11 para que me prenda, déjenme saber acá abajo en los comentarios, porque literalmente ya he intentado de todo. Ya lo he intentado de todo. Si no me prende el teléfono, pues bueno, ahí ya se va a quedar, porque sinceramente mantener un canal como este es muy caro. Estoy constantemente comprando diferentes teléfonos para traerlos aquí al canal, hacerle pruebas, hacer videos con ellos y todo eso. Y pues la verdad es que no quiero invertir más dinero en reparaciones que en arreglarlo y todo ese tipo de cosas. Porque pues sí, como te digo, mantener este canal es caro, es muy costoso. O sea, porque estoy comprando teléfonos a cada rato. Hace poco compré el iPhone 13. Bueno, también estaba pensando ya en comprar otro teléfono. Pero pues no sé, vamos a ver qué pasa. Si me animo a comprarlo o ya no. El iPhone 11, nada que quiere prender. Voy a seguir buscando información en internet, pero hasta el momento lo que he encontrado no me ha servido. Y pues nada, simplemente quería como comentarles mi experiencia con estos nuevos sistemas operativos. Tanto en iOS 16, como te digo, pues la batería empeoró, mala experiencia. Con iOS 18, pues también, la batería empeoró. Con macOS Sequoia, pues mejor dicho, ni te cuento más. Con iPadOS 18, lo mismo. O sea, es que esto casualidad no puede ser. Esto no puede ser casualidad, sinceramente. Si tú tienes una MacBook Air con M2, déjame saber si te pasan estos mismos problemas. Si tienes otros problemas, pues déjame saber qué problemas tienes. O no necesariamente una MacBook Air, sino que pues si tienes una MacBook Pro, un iMac o lo que sea, si tienes problemas, déjamelo saber acá abajo en los comentarios. Si tú tienes un iPhone con iOS 18, déjame saber si también tuviste problemas, o un iPad. Simplemente quería hacer este video como para comentarles un poquito mi experiencia. Cualquier duda o pregunta que tengan, déjamela saber acá abajo en los comentarios. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.